Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme aquí en la exposición de mi trabajo de grado para optar por el título de diseñador gráfico. Mi nombre es Jorge Andrés Soto, creo que aquí nos conocemos. Mi proyecto se llama Biografía Tipográfica, recorriendo los procesos creativos detrás de un proyecto de diseño tipográfico. Me asesoraron el profesor Jesse Piso y el profesor, el asesor externo, Oscar Murillo. En síntesis, mi proyecto lo que hace es indagar sobre los procesos y métodos creativos que están implícitos en el diseño tipográfico, y el proyecto da como resultado una memoria que relata biográficamente esta experiencia de hacer diseño tipográfico en un sistema tipográfico propio. Este proyecto se enmarca en el grupo de investigación en estudios tipográficos y el semillero de investigación Locos por la Tipo, específicamente la cuarta fase del proyecto Entre Plomos. Durante las etapas que vamos a atravesar durante toda la presentación son estas 5. La primera de ellas es la contextualización, en donde vamos a hablar de una serie de escenarios que promovieron, que facilitaron la formulación de este proyecto y en donde se identificó una situación, problema, con base en la cual se definió un abordaje metodológico, unos objetivos, una serie de acciones, de herramientas que iban a permitir el abordaje de esta situación problemática. Esas acciones planteadas se desarrollaron en 3 fases y dieron como resultado unos resultados materiales, que son los del cuarto apartado, y unos resultados de tipo reflexivos. Entonces, bueno, vamos por el primer gran escenario de este proyecto, que es la contextualización. Antes de entrar a hablar sobre este tema, yo quisiera mencionar que durante mi formación como diseñador gráfico, siempre tuve como un interés por la gráfica popular, también por abordar la tipografía desde distintas perspectivas, desde la parte histórica, técnica, y también por preguntarme sobre cómo hacer una tipografía, qué implica hacer diseño tipográfico. Estos intereses me llevaron a estos escenarios contextuales. El primero de ellos es el semillero de investigación Locos por la Tipo, que es integrado por estudiantes del programa de diseño gráfico, y el cual yo hago parte hace aproximadamente unos 5 años, y pues soy el coordinador del grupo. Nosotros trabajamos en coordinación con el grupo de investigación en estudios tipográficos, que está conformado por los profesores Jessy Piso y Laura Sandoval, y con ellos nos articulamos para desarrollar proyectos principalmente en el Laboratorio de Impresión y Documentación Tipográfica Entre Plomos, un laboratorio de la universidad que tiene máquinas, material tipográfico de plomo y de madera. Y quisiera contarles brevemente sobre el último proyecto que desarrollamos, que se llama Entre Plomos, específicamente la cuarta fase, que es Revival Tipográfico. Nosotros identificamos que en las tipografías de madera que teníamos hacían falta algunos caracteres, y con base en eso hubo la posibilidad de estudiar el tipo móvil como un objeto tridimensional y eso trasladarlo al dibujo digital, con el fin de hacer unas pruebas de reproducción en grabado láser con máquinas CNC. El segundo escenario contextual es la periferia tipográfica, un colectivo que conformamos con egresados y el profesor Jessy Piso aquí del programa. Es tal vez el primer colectivo a nivel de suroccidente colombiano que se enfoca en desarrollar proyectos tipográficos, sobre todo en aprender a hacer diseño tipográfico, enfocado en proyectos, en elementos locales que constituyen identidad para la región. Cada uno de nosotros desarrolla un proyecto. El que yo planteé desde que conformamos el colectivo es una tipografía inspirada en la gráfica popular de las chivas caucanas. Esto es importante porque es un poco en donde germina la idea de este proyecto de grado. Hacer parte de la periferia tipográfica a mí me generó muchísimas dudas al inicio, ¿no? Sobre qué otras personas se habían involucrado con este tipo de proyectos en el suroccidente colombiano. Aquí podemos encontrar 4 referentes. El primero de ellos, también de aquí el programa de diseño gráfico de mi compañero Carlos Mamián, y otros 3 proyectos que habían sido desarrollados en la ciudad de Pasto. Biografía tipográfica se ubica entonces a nivel del suroccidente colombiano como el 5º proyecto que aborda el diseño tipográfico a nivel de pregrado, y es el 2º proyecto a nivel de nuestro programa, y tal vez el primero que retoma hablar sobre el proceso de lo que implica este campo del diseño. Estos proyectos pues
digamos que en sus reflexiones era constante mencionar que implica muchísimo tiempo el desarrollo de una sola variable tipográfica y por lo tanto las herramientas metodológicas que se dan durante este proceso, las reflexiones, no dudas cuando uno los revisa. Por eso fue que continué consultando otro tipo de fuentes bibliográficas como proyectos a nivel ya de maestría y de doctorado, que debido a la especificidad de estos campos, pues ya hay como un espacio mucho más amplio para realizar la documentación de estos procesos, mostrar cómo la investigación fundamenta los criterios para diseñar una tipografía. Igual, esta es una fuente biográfica muy escasa. Estos son de los pocos proyectos que documentan este proceso en español. Entonces, hasta este momento comparto mucho la frase que dice Matthew Carter sobre que la tipografía esconde sus métodos. Continué buscando otro tipo de fuentes bibliográficas como los manuales de diseño tipográfico, que ellos tratan de mostrar cuál es el panorama que implica hacer diseño tipográfico. Sin embargo, se enfoca mucho en la parte técnica del proyecto, en cómo hacer para que ese dibujo de una letra se entienda como parte de un sistema. Este enfoque que ellos tienen se da pues porque los proyectos de diseño tipográfico tienen una etapa de digitalización, de producción tipográfica muy extensa. Aquí solamente estamos viendo, cuando seleccionamos la tipografía Arial y seleccionamos la variable regular, tenemos a nuestra disposición 4.500 caracteres que fueron diseñados. Y aunque una tipografía, digamos, uno diseña una N y a partir de esa puede diseñar caracteres que son estructuralmente similares, este proceso es muy extenso como para que se preocupe también para mostrar su proceso creativo, ¿no? Esta serie de interrogantes a mí entonces me generó la pregunta que es finalmente la que da inicio al planteamiento del proyecto, que es cómo hacer para documentar un proceso creativo de diseño tipográfico utilizando la biografía del objeto como una herramienta para reconocer este recorrido metodológico. Estos conceptos los vamos a abordar un poco más adelante en la fundamentación teórica. Esta pregunta lo que hizo fue, bueno, ya darme pie a formular metodológicamente el abordaje del proyecto y tener como objetivo general documentar el proceso de creación de un sistema tipográfico para reconocer su desarrollo metodológico, todo esto a través de la perspectiva de la biografía del objeto. Para lograr cumplir este objetivo se plantearon 4 objetivos específicos: estudiar estos escenarios metodológicos en donde se da diseño tipográfico, identificar en esos escenarios una serie de aspectos técnicos, narrativos, argumentativos, definir criterios para la creación de un diseño tipográfico propio y finalmente el objetivo que da como respuesta con el que culmina el proyecto es diseñar la memoria biográfica de este proceso creativo, enfáticamente en las fases iniciales de este proceso. ¿Por qué es importante entonces documentar este tipo de procesos de diseño? Primero, es importante para el programa debido a que no se encuentra ahorita en la malla curricular algún espacio que aborde sobre el diseño tipográfico. Es importante también para el programa al hacer un aporte al semillero Locos por la Tipo, porque el proyecto que desarrolla actualmente ha dejado muchas interrogantes respecto a lo que implica hacer digitalización tipográfica y proyectos de diseño tipográfico. De la misma manera para la periferia tipográfica, porque estamos enfocados en aprender y en mostrar cómo es que aprendemos a hacer este tipo de proyectos. Y finalmente, para mí como profesional, es importante desarrollar estas competencias que me permiten hacer un primer acercamiento para comprender qué es lo que implica en realidad todo este mundo de diseñar tipografías. ¿En qué conceptos se apoya, se basa biografía tipográfica para lograr su objetivo? Son principalmente 3: el diseño tipográfico, que es el campo el campo de estudio; la investigación creación, que es el enfoque con el que se mira ese campo de estudio; y la biografía tipográfica, que termina siendo una herramienta metodológica para abordar ese campo de estudio. Vamos a hablar primero brevemente sobre qué es diseño tipográfico, entendiendo que es un concepto que está inmerso dentro de otros conceptos más grandes, sobre todo pues desde lo que es la letra, ¿no? La letra entendida como una manifestación gráfica del lenguaje y que es posible materializarla
según Northside, desde 4 perspectivas distintas. En la escritura a mano, cuando escribimos con trazos simples letras; desde la rotulación, cuando dibujamos el contorno de las letras; desde la caligrafía, entendida como de la escritura, que digamos que es normatizada, es parametrizada; y la tipografía en sí, que está muy relacionada con lo que es la rotulación, solamente que aquí hay un enfoque mucho más sistémico, ¿no? Que tiene una forma de reproducir la letra. La tipografía se puede analizar desde 3 momentos también: desde la mecánica, que es cómo la letra es reproducida, por ejemplo, la tipografía en plomo o la tipografía digital; la tipografía también analizada desde su sentido de notación, a la hora de organizar todos estos códigos gráficos para constituir lo que es el lenguaje, como en el alfabeto latino, por ejemplo; y la tipografía como lenguaje a la hora de retomar esos códigos gráficos para representar conceptos. Bueno, esto es lo que es tipografía, y es donde se encuentra inmerso el diseño tipográfico. El diseño tipográfico se divide en 2 vertientes principales: diseño con tipografías, que está relacionado a utilizar la tipografía para crear distintas piezas, algo muy ligado a la parte editorial; y el diseño con tipografías, que es ya precisamente el dibujo sistémico de la letra, que se relaciona más con la creación de logotipos, por ejemplo. En el diseño de tipografías se ubica específicamente este proyecto. Vamos ahora al concepto de investigación-creación, que es un poco el enfoque metodológico del proyecto. Investigación-creación, haciendo hincapié en que el proceso creativo es un espacio también en donde hay generación del conocimiento, y que digamos que se dan una serie de hallazgos, de herramientas que son importantes para crear conocimiento. Esto está muy relacionado con los enfoques de investigación en diseño propuesto por Froehlich: investigación sobre el diseño, en donde se toma un objeto y se puede analizar desde distintos campos del conocimiento; investigación para el diseño, en donde se retoman ciertos procesos de diseño específicos, y lo que se hace es generar herramientas para mejorar esos procesos; y investigación a través del diseño, que esta es la que más está relacionada con investigación-creación, en donde es importante el objeto que se diseña, y ese objeto tiene un conocimiento implícito, pero también es importante el proceso que se da durante esa creación del objeto. Por eso es que biografía tipográfica está inmerso en lo que es investigación para el diseño, a la hora de documentar este proceso y generar una memoria biográfica que funciona como herramientas para personas que estén interesadas en este tema. Pero también se realiza investigación a través del diseño a la hora de desarrollar una experiencia y reconocer que todas esas acciones están produciendo conocimiento también. El tercer concepto del proyecto, que es la biografía del objeto, es aquí la herramienta metodológica. Y entendiendo que el objeto de este proyecto es el perfil del tipográfico, ¿no? La forma tipográfica. Entonces, la biografía del objeto puede entenderse desde 2 miradas: desde la sociológica, en la que lo que hacemos es tratar un objeto como lo analizaríamos sociológicamente, es como si fuera una persona, preguntándonos de dónde proviene su objeto, cuáles han sido las etapas que ha tenido a través de su vida, cómo ha ido cambiando el uso de ese objeto a través del tiempo. Y también una segunda mirada de este concepto es desde la museográfica, entendiendo que si uno realiza investigación sobre un momento específico de la creación de este objeto, es posible entender una dinámica muchísimo más grande. Entonces, bueno, esto ya lo veremos a profundidad más adelante. De acuerdo al concepto de investigación-creación, se plantearon estas 3 fases para el proyecto. Están relacionadas con lo que se plantea teóricamente sobre las fases que debe tener un proyecto de investigación-creación, que se define como una fase contextual, una segunda fase de sensación detonante, donde hay decisiones de diseño, y una tercera fase en donde se configura el objeto plástico. Digamos que la primera fase la fase contextual está directamente relacionada, y la segunda y tercera fase ocurren en ese momento de sensación detonante para toma de decisiones, pero también hay una conformación plástica, que son los resultados que se encuentran en la parte inferior, y son los resultados que se esperaba tener de cada una de las fases. Las fases están pues íntimamente ligadas a cada uno de los objetivos planteados para el proyecto, y hay ahí unas preguntas que hacen operativos esos objetivos en acciones. Entonces, listo, tenemos ya como el planteamiento de cómo se iba a desarrollar el proyecto. Ahora voy a narrarles brevemente cuáles fueron como las actividades.
Este desarrollo metodológico se divide en 3 fases, como ya lo vimos. La primera, la contextual, en la que se recabó en una serie de fuentes de información, de información, con el fin de construir un panorama sobre qué implica hacer diseño tipográfico. La primera de esas actividades fue revisar pues, bibliografía, manuales de diseño tipográfico, documentos que eran producto de ejercicios de investigación y especímenes tipográficos. La manera para analizar estos referentes fue a través de las categorías que propone el lingüista Egon Werlich para diseccionar un poco las tipologías de los textos. Esto lo que permitiera encontrar una serie de puntos en común entre la bibliografía y también rasgos que los caracterizaban. Por ejemplo, a nivel narrativo, estas fuentes de información sí se distinguían, pero a la vez se complementaban. Los documentos de investigación se enfocaban en mostrar cómo investigar permite definir criterios para la tipografía. Los manuales de diseño se enfocan mucho en cómo debe ser el dibujo para que se entienda que esta letra está emparentada con la otra. Y los especímenes tipográficos muestran mucho más es cómo se puede utilizar, cómo funciona la tipografía en sí. Para complementar esta primer fuente de información biográfica, se realizó una entrevista a 8 diseñadores tipográficos colombianos y el resultado de esta entrevista, de la misma manera, se analizó bajo las mismas categorías, ¿no? Se encontró que ellos tenían 3, digamos que sus perfiles profesionales se pueden agrupar en 3 categorías, algunos que desarrollaban proyectos relacionados con temas de investigación, otros que desarrollaban proyectos en el ámbito comercial y unos que también llevaban el diseño tipográfico a la parte pedagógica. El resultado de esta investigación de estas fuentes de información fue la constitución de una ruta tipográfica, una serie de etapas que consideraba que se debían atravesar para realizar este tipo de proyectos. Este es en sí un resultado, o sea, lo vamos a ampliar más después de haber atravesado el desarrollo metodológico, pero es un poco para mostrarles como un poco el primer acercamiento a la comprensión de la complejidad del diseño. Haber planteado esa ruta lo que permitió fue dar paso a la segunda fase, a la fase experiencial, en donde ya se iba a desarrollar las actividades para realizar el proyecto de diseño tipográfico. Aquí se retomó lo que se había planteado en la periferia tipográfica de un proyecto de diseño inspirado en la gráfica popular de las Chivas del Cauca. Bueno, estos vehículos constituyen sí un elemento identitario, pero la perspectiva desde las que los tomé es una perspectiva netamente gráfica y técnica. Para iniciar como con la contextualización de este referente gráfico, retomé la investigación realizada por el profesor Alfredo Valderruten, que se llama Chiva, Alianza Identitaria de la Gráfica Popular Caucana. Perdón. Y en donde él realiza el análisis de estos vehículos desde la parte estructural, pero también desde la parte gráfica. Ahí pueden ver una serie de categorías con las cuales es posible agrupar toda la gráfica que compone las chivas. Entonces, para dar inicio al análisis de este referente, yo tomé 7 chivas que generalmente no encuentran en el parque del barrio Bolívar y inicié hablando un poco la relación entre este referente con mis intereses, ¿no? Que era buscar pues, intereses tipográficos. Por eso fue que se realizó la identificación de todos los textos que están sobre las chivas y se identificaron como las tipografías originales que se habían utilizado. El sentido, la razón de haber hecho esta identificación fue posteriormente pasar a una etapa de análisis de esas tipografías, para lo cual se diseñó esta ficha que ven a la izquierda, en que en la parte superior se reconstruye un poco todas las modificaciones que ha sufrido la tipografía desde la tipografía original hasta como finalmente se aplicó sobre la chiva. Y hay una segunda parte de la ficha en donde se analiza formalmente las características de esas tipografías. Estas categorías de análisis, que se denominan atributos formales son propuestas por la tipógrafa Catherine Dixon y son atributos respecto a la construcción, la forma, proporciones, modulación, espesor o grosor, remates o trazos terminales, caracteres claves y la decoración. Esta primera actividad permitió construir esta infografía en donde
se exponen las tipografías con respecto a las secciones de la archivo donde se ubican, y también en el eje vertical, y en el eje horizontal se pueden ver los tamaños en los que se utilizan estas tipografías. Como resultado, como algunos hallazgos importantes de mencionar, se encontraron algunos caracteres que eran recortados debido a que se utilizaban en la chiva en partes que no había mucha disponibilidad de espacio vertical, pero sí mucho espacio horizontal. Llevaba también, aquí se muestran algunos patrones de modificación en común que tienen muchas de las tipografías identificadas, como es que se expandían horizontalmente, lo que provocaba que se aumentara muchísimo el contraste de estas letras, y también que se adicionaran decoraciones. En sí, lo que me permitió realizar toda esta actividad de analizar tipografías de las chivas fue proyectar cuáles serían las variables tipográficas de mi proyecto, o sea, cuáles serían las variables que responderían a esas necesidades de la tipografía aplicada sobre las chivas. Pueden ver entonces que hay una variable vol, que es en la que se basa, la variable en la que está sustentada todo el sistema. Dios mío. En la variable que está sustentada todo el sistema, y responde a esas características identificadas, ¿no? Una tipografía pesada y una altura baja, y que también a partir de esta variable pudieran hacerse otras variaciones como expandirla, inclinarla, y también inclinarla y expandirla al tiempo, ¿no? Esto da como estas 4 variables principales, que es como la primera versión, y en la parte de atrás pueden ver que son las mismas versiones, solamente que con decoración añadida. Este programa tipográfico, digamos que nos da cuál iba a ser el esqueleto de la tipografía, ¿no? Una tipografía ancha, un poco baja. Entonces teníamos este esqueleto, pero hacía falta preguntarse respecto a cuál va a ser la piel de la letra, cuál va a ser la ropa y cómo se va a vestir esta letra. Por lo tanto, se recurrió a otro de los elementos gráficos que componen la gráfica de las chivas, que son los lambrequines, estas cintas heráldicas que se disponen en distintas secciones de la chiva y que, de acuerdo a la sección en la que se ubican, tienen una estructura distinta. Y estos elementos se analizaron a partir de la geometría, a través de estos 5 módulos que se agrupan en empalme de curvas y entidades de doble tangencia que corresponden al comportamiento de las líneas. Este análisis fue importante para definir como cuáles eran los rasgos característicos de la tipografía, y finalmente iba a permitir definir una serie de criterios, ¿no? Mientras que se realizaba esto, pues también era importante iniciar como la comprensión de cómo se iban a desarrollar las siguientes actividades. Y bueno, este análisis principalmente permitió construir como una analogía entre lo que es el perfil, el paisaje que generan las palabras y la forma que tienen los lambrequines. Mientras que se realizaba este ejercicio de análisis, también se iban desarrollando, digamos que competencias en algunas prácticas que eran necesarias para comprender el diseño tipográfico. Se inició con la caligrafía para entender cuál era la relación entre las proporciones de altura, de ancho de la letra. Y esto dio paso también a formular las primeras actividades de bocetación, ¿no? En donde se retomaban esos resultados de los análisis de los lambrequines y se trasladaba a las formas tipográficas. Bueno, un poco cuando ya se había realizado esta actividad de análisis, tanto tipográfico como gráfico, se retomó un poco la ficha con la que se habían analizado las tipografías, ahora como para mostrar los criterios que iban a parametrizar el programa tipográfico planteado, ¿no? En la parte inferior, entonces, bueno, sí, en la parte de los atributos formales pueden ver algunos que están marcados con un círculo en azul que corresponden a decisiones que fueron tomadas con respecto al análisis tipográfico, y algunos que están marcados con naranja que responden a decisiones producto del análisis de los lambrequines específicamente. Una vez definidos los criterios, ya había como mucha más claridad para pasar plenamente a la etapa de la digitalización. Aquí pueden ver que esos módulos característicos que han sido trasladados a las letras ya se digitalizan, y pueden ver su evolución también, pero principalmente pueden ver cómo estos módulos permiten la construcción de letras que están emparentadas estructuralmente. No siempre es así, hay letras que tienen estructuras muy particulares dentro del sistema, como lo son la S y la G, y requieren una serie de partes específicamente para ellas.
Aquí también hay una muestra un poco de lo que implica hacer dibujo dentro de un software de diseño de digitalización tipográfica especializado, teniendo en cuenta algunas cosas paramétricas como el manejo de los vectores, tener en cuenta que las partes de las letras están enlazadas. Entonces, todo este proceso del que tocaba que ser tan consciente era hecho para cada uno de los caracteres en los distintos bocetos que se iban digitalizando. Bueno, una vez atravesada ya esta etapa de experimento en lo que es hacer diseño tipográfico, viene una etapa que recoge todas las reflexiones y hallazgos que se generaron, ¿no? Aquí entonces vamos a ver que todas estas fichas que servían de análisis también servían como una manifestación de la documentación del proceso, tanto en los análisis como durante las distintas versiones digitales que se iban realizando de los caracteres. Retomando también los criterios con los que se había analizado las fuentes bibliográficas, se definieron una serie de criterios, ¿sí? Orientados por estas preguntas, ¿no? Y ya que se había realizado como el proceso de recolección de la documentación, fue posible definir esta estructura narrativa que responde directamente a estos criterios. En la estructura narrativa entonces encontramos los apartados de introducción, conceptualización, el panorama de lo que es hacer diseño de tipografía, el contexto en el que se inspira el proyecto tipográfico, la definición de criterios, la bocetación, la digitalización, las reflexiones y finalmente el resultado del proceso. Esto también se articula con toma de decisiones como la arquitectura de la página, en donde pues, se tenía la intención de definir secciones para explicar lo que es la actividad y otros apartados para mostrar elementos que apoyaran esta descripción. Y bueno, finalmente, haber realizado este desarrollo metodológico durante las 3 etapas tiene unos resultados, ¿no? Los que se plantearon sobre un resultado para cada una de las etapas atravesadas. El primer resultado, producto de la primera fase, es la ruta tipográfica, un esquema pues, de interpretación que se realizó con base en 3 fuentes de información: bibliografía, entrevistas y el propio proceso que yo había realizado. Aquí lo que se pueden ver es como un poco la complejidad que tiene cada uno de los apartados. En el caso del apartado de digitalización está muy emparentado con los referentes biográficos, por eso los números que ven en colores hacen referencia a números de páginas de las fuentes bibliográficas consultadas con respecto a temas específicos. Pero también hay apartados que hacen referencia mucho más al resultado de haber hablado con los diseñadores tipográficos. O algunas preguntas que ellos consideraban muy relevantes a la hora de orientar su proceso creativo. Y hay apartados que mezclan tanto lo biográfico como las entrevistas a los diseñadores. Como un segundo resultado del proyecto está la primera versión de este set de caracteres, constituido por unas minúsculas, algunos acentos y algunos signos de puntuación. Y para mostrar cuál fue el proceso de la construcción de estos caracteres, pues ya está el resultado principal del proyecto, que es la memoria biográfica que está por ahí, en donde lo que hace es este producto editorial recoger todas las herramientas que se utilizaron durante el proyecto y exponerlas de una manera muchísimo más didáctica, ¿no? También se incluye la misma ruta tipográfica y hay unos apartados, unos links en los que se puede consultar el material completo de las distintas etapas atravesadas durante el proyecto, así como pues el mismo resultado de la segunda fase de la experiencia. Finalmente, pues ya los resultados de tipo reflexivos que deja el proyecto. En primer lugar, un poco la comprensión de la iteratividad tan alta que tienen los proyectos de diseño tipográfico, ¿no? Cómo mirar aquí cómo se entrecruzan estas acciones entre fases y cómo mientras que uno va, digamos que atravesando cada una de las etapas, puede ser que esté moviendo elementos que creía que estaban fijos en otras de las etapas del proceso de diseño tipográfico. Y una segunda serie de reflexiones que me deja el proyecto respecto a si es posible, la primera de ellas, si es posible hacer diseño tipográfico en pregrado. Yo diría que la respuesta en corto es sí. Sin embargo, considero como muy importante involucrarse previamente a la formulación del proyecto en escenarios como en mi experiencia, como el semillero, como la periferia, que desarrollan un montón de competencias que son necesarias tener antes de plantearse desarrollar este tipo de proyectos.
¿Por qué es importante el concepto de la biografía del objeto? Un poco para apartarse del objeto como la única fuente de conocimiento y reflexionar sobre el aprendizaje de cada una de las etapas, ¿no? Sobre si se cumplió el objetivo del proyecto, claro, yo considero que sí. Este proyecto, pues a mi parecer, es un aporte al programa de diseño. El resultado principal dispone una serie de herramientas y documentación para que quienes estén interesados, como el Semillero Locos por la Tipo, puedan ampliar sus conocimientos. Los aportes del proyecto, pues que ya los mencioné, que son, pero también, sobre todo, personalmente, ¿no? El desarrollo de estas competencias no es que me permita enteramente afrontar proyectos de diseño tipográfico, sino entender lo que esto implica, seguir haciendo este ejercicio profesional. ¿Y qué sucederá con este proyecto? Como lo ven, este es un proyecto que queda, o sea, todavía está incompleto, ¿no? Hace falta todavía desarrollar etapas de producción tipográfica y hace falta desarrollar la documentación de este proceso. Entonces, pues a raíz de eso se puede ver cómo identificas, analizas, documentas, o sea, porque pude leer el documento y está bien, o sea, muy bien documentado, o sea, se ve tu interés, todo el análisis que hiciste, todo el desarrollo metodológico también que abordaste, porque no fue solo decir voy a hacer un set de caracteres, sino voy a documentarlo también. Y eso le da mucho potencial a todo el proyecto que hiciste. O sea, cómo documentar esto, porque, digamos, desde lo que yo estudié, uno simplemente se limita al resultado final. Es decir, yo hice esta tipografía que sirve para esto y tiene estas funcionalidades y con esta tecnología. Pero documentarlo de esta manera y decir eh, por dónde empezar, qué hacer después, buscar bibliografía, a veces como que no se adentra mucho en eso. Mm, yo creo que el proyecto, pues, al ser de tu interés personal, tiene una proyección profesional muy fuerte. Yo creo que estás en un momento que el diseño tipográfico en Colombia está muy bebé, digámoslo. O sea, hay muy pocas personas que estamos haciendo tipografía. Hay dos, tres estudios muy destacados, pero estás como en ese momento, como en ese punto clave, digamos, de la disciplina a nivel tanto regional, que es demasiado pequeño, como a nivel nacional, digamos, que es una disciplina que apenas está comenzando a surgir y a generar muchas bases a nivel de lo que es diseñar tipografía en Colombia. Entonces digamos que ahí en eso también tiene un gran potencial y sobre todo lo que le deja a la academia en cuanto a diseño de tipografía se refiere.
Mm, sí, yo creo que por eso también pues me atreví como a postularte a un reconocimiento, que sé lo que implica también un reconocimiento, porque creo que marca un precedente en la academia a nivel local y a nivel regional de lo que es diseñar tipografía, no solo desde el diseño de la tipografía y de lo que presentas, porque si nos vamos a eso, pues sos un set muy pequeño, ¿no? A lo que uno puede lograr hacer, pero es como toda la documentación y todo el abordaje metodológico, todas las fichas de análisis que hiciste, o sea, muchas veces sí, ves uno lo hace, pero tener como ese juicio de estar tan bien documentado y haber hecho todo ese análisis de la chiva y que con este rasgo puedo hacer y cómo lo pasaste a los set de caracteres, eso es muy valioso para las personas que pueden estar interesadas o que estamos interesados en el diseño de tipografía. Yo creo que sí me hubiera gustado ver una puesta en escena mucho más chévere, que permitiera no solo verte a una pantalla, sino ver otro tipo de interacción. O sea, me parece que el proyecto lo ameritaba tener otra puesta en escena, mucho más pensada en función de entender también, tener esa relación con el objeto. Pero bueno, eso tampoco pues no le quita todo el mérito del trabajo de investigación del resultado que hiciste. Felicitarte y ya. Bueno, Jorge, yo reitero la felicitación, sí. Eh, Estoy de acuerdo con Leandro. Creo que los resultados que tiene este proyecto son prácticamente los de un posgrado, ¿sí? Entonces, eso, hacerle un posgrado, un pregrado, creo que ya de por sí tiene mérito. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo más poderoso que tiene el proyecto es que es un proyecto generoso, porque por el enfoque que vos le diste, el de, listo, voy a investigar creando, pero lo voy a hacer a partir de la biografía, ¿para qué? Para lograr tener algún material con el cual la gente se pueda acercar desde algo local, desde algo concreto al diseño tipográfico. Para mí eso es como el principal logro, ¿sí? Entonces, en esa medida, eh, me parece que debe considerarse lo del premio, ¿no? Yo te había hecho un par de observaciones en las cuales esperaba ampliaras hoy, ¿no? Como eso no sucedió, entonces pues voy a hacer las preguntas, ¿vale? Eh, lo de la biografía es el elemento transversal, ¿no? Porque es la herramienta que permite eh, relatar qué pasó en ese proceso de diseño, ¿cierto? Pero eso va más allá de eso también está atravesado por la subjetividad. Entonces, en esa medida, me hubiera gustado que profundizaras, o que profundices ahorita si puedes, por qué la chiva, ¿sí? O sea, dentro del universo de la gráfica popular del suroccidente, o sea, hay un montón de vainas, ¿sí? Entonces, ¿por qué eso? ¿Sí? Porque ahí hay también como una intención y un posicionamiento como sujeto, como diseñador, ¿sí? O sea, desde el mismo nombre que ustedes tienen como grupo Periferia Tipográfica, ahí ya hay una intención política, hay una intención como sujeto creador, ¿sí? Entonces, bueno, primero eso, bueno, porque la chiva y etcétera, etcétera. Y vos en el documento señalas un par de veces algo que es crucial en ese cómo hacer tipografía, que es una crítica pero muy tímida, y es en relación a la conceptualización. Vos ahí encontrás como una debilidad, y yo esperaba que eso aquí saliera con mayúsculas, pues que era una debilidad que había en ese análisis que vos habías encontrado y en esas conversaciones que habías tenido con los demás, que eso era una cosa que estaba como muy débil y que pues esto iba a tratar como de dar cuenta o de aportar y tener un insumo para eso, ¿no? Entonces, pues me gustaría que hablaras de eso. Listo. La primera, la chiva, que fue una elección que se hizo ya hace un montón al iniciar como miembro de la periferia tipográfica. Eso se cruzó porque yo durante todo
ustedes, profes, vieron que yo me interesaba mucho por formular investigaciones y tratar de establecer puentes entre lo que uno aprende académicamente y lo que uno puede aportarle, digamos, de alguna manera a lo que uno mira cotidianamente, ¿no? Entonces, siempre tuve esa inquietud por hacer tránsito entre lo que es como muy central, muy académico y la periferia. Eso fue lo que, digamos, que a mí, yo era como muy consciente de las dinámicas populares y yo reconocía a la chiva como un elemento que era de los que poseía una gráfica supremamente relevante para la región, ¿no? Y que es el abordaje que hace el propio Alfredo Valderruten al denominarla como un lienzo identitario para el Cauca. Entonces, pero no había abordado esta dinámica popular durante ninguno de mis trabajos de la universidad. Entonces aquí encontré como una posibilidad, ¿no? Porque generalmente los proyectos de diseño tipográfico hay muchos que retoman mucho su tradición histórica tipográfica, o sea, tipografías inspiradas en letras hechas históricamente. Pero el enfoque de la periferia tipográfica es un enfoque de que acá nosotros no tenemos tradición tipográfica, entonces tomemos elementos que tenemos aquí en el Cauca para construir, digamos, que ese tipo de proyectos. Fueron esos como lo que sustentó la chiva, tomar como referente a la gráfica de las chivas. Específicamente las gráficas de las chivas del Cauca, yo realicé previo a la formulación del proyecto, unas conversaciones con pintores de chivas de otras regiones del Cauca para reconocer las diferencias y encontré que el proyecto, al ser pues construir una tipografía digital, era mucho más pertinente desarrollarse con las chivas de acá, porque acá se utilizan medios de reproducción digital como los plotters, vinilos de corte, todo esto. Mientras que en otras regiones había como una tradición muy hacia lo artesanal, que es chévere porque hay tradiciones que involucran directamente la rotulación de la letra, pero que no daba como una cabida a plantear el proyecto desde la parte digital. Esa fue la primera, respecto a la elección de la temática de las chivas. Y sobre la segunda pregunta, claro, que el problema fue específicamente respecto a la conceptualización de proyectos de diseño tipográfico, porque en etapas de producción tipográfica hay biografía. Sin embargo, como estamos en un escenario de pregrado y nuestro interés, o sea, las primeras interrogantes que a uno le generan cuando formé parte de la periferia, y uno cómo hace para modificar una letra o en qué se inspira esto, qué referencia puede tener con un objeto, cómo voy a hacer para investigar una manifestación y eso trasladarlo a la forma tipográfica. Entonces digamos que la conceptualización sí es cierto, fue algo que detonó muchísimo como que esta interrogante por buscar dónde están esos diseñadores que muestran su proceso y que se enfocan en mostrar, esta es mi investigación y yo tomo estos elementos para definir estos criterios que constituyen, bueno, el resto del proceso de diseño. En ese orden de ideas de lo que habla, que yo te decía un poco como en las reflexiones que hablaras un poco sobre ese proceso de co-creación también, porque no es solo vos sentado en un escritorio haciendo tipografía como el sensei, no, o sea, vos hablaste con otras personas, estás con el grupo de periferia, o sea, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo es ese trabajo? Porque muchas veces, como no hay tanto personas interesadas y como que no hay, digamos que es una disciplina tan joven, pues no, tan... Sí, no, o sea, no hay nadie casi haciendo tipografía. ¿Cómo fue ese proceso y ese acercamiento para poder lograr lo que...? Claro, sí, pues yo digamos que toco un poco eso al hacer referencia a que es necesario desarrollar ese otro tipo de competencias antes de meterse en estos proyectos, porque pues yo tuve la fortuna de que en el programa haya un semillero de tipografía desde la técnica de impresión histórica y eso se formula específicamente para aprender sobre tipografía. Y afortunadamente también pues coincidir en estas dudas con mis compañeros de la periferia tipográfica para empezar a exponer este tema, ¿no? Entonces es cierto,
en la reflexión yo digo, hay que desarrollar competencias antes de meterse en este tipo de proyectos, y afortunadamente pues el programa cuenta con escenarios que pueden aportarle a desarrollarlas. En este momento se da el paso para que las personas que están en el auditorio, si necesitan, si están interesados en hacer algún interrogante, lo formulen al autor del trabajo. Entonces van levantando la mano, yo me tomo un turno, pero no soy el primero. Entonces voy de tercero. El profe Alfonso, el profe Alejandro, yo voy de tercero. Cuarto. No, solamente Jorge, pues tengo pues, palabras positivas de felicitación, sobre todo por digamos como que la vocación que se siente en un tema que realmente que te apasiona. Eso lo transmites desde la tranquilidad y la seguridad con que lo expones, la claridad sobre todo. Pocas veces uno ve sustentaciones con la fluidez y la claridad que tú has mostrado. Eso pues evidencia un conocimiento pues desde todo el rigor metodológico y lectura de contexto que has hecho, que me parece que es fundamental y es tan necesario, y es en algo en lo que insisto mucho con los estudiantes en los cursos, esa lectura de contexto que le da precisamente ese paisaje que tú dices tan bello, porque es poder ver el paisaje tipográfico, poder entender la belleza que tiene la tipografía. Yo no soy tipógrafo, no hago tipografía, pero poder entender la belleza que está inmersa en cada letra, y eso pues tú lo has mostrado, y sobre todo que lo pones en un contexto y en un lenguaje para personas que no saben de tipografía, y lo muestras en este proceso, y creo que ahí hay una contundencia y un valor muy grande en el trabajo que has hecho, y es fundamental también para el programa. Felicitaciones. Sí, Jorge, bueno, a mí de entrada el nombre, sí, de tu trabajo, biografía tipográfica, me parece que ya lo es todo, sí, o sea, es muy poético, sí, y a la academia le hace falta eso un poco, sí, poesía. Y en esa biografía, o sea, en esa narración de la vida, en este caso como tú lo dices, del objeto, yo también logro ver que es tu biografía de alguna manera, ¿sí? Porque resulta que a veces la academia, cuando estamos en la academia, pensamos que tenemos que comenzar de cero, ¿sí? Y resulta que no, ¿sí? Previo a la academia, a este pregrado, ¿sí? Hay un montón de cosas, ¿sí? Porque es la misma biografía, ¿sí? Y eso te ha hecho, ¿sí? Eso te compone también. Y en ese sentido, que es para donde va mi intervención, lo paralelo a la academia, estando en el programa, en la misma academia, en el pregrado, perdón, ¿sí? Te forma y te deforma, ¿sí? Te dibuja y te desdibuja. Y es esa experiencia que va a la par con los procesos, las que pueden nutrir y enriquecer trabajos como este. Si yo solamente me quedo con lo que me da un pregrado, ¿sí? Estoy subestimándome y subestimando la misma academia, ¿sí? Entonces, que hayan espacios como el de periferia tipográfica, ¿sí? Que surgen a través de unas necesidades propias, personales, para mí lo es todo, ¿sí? ¿Cuál es mi invitación en ese sentido? Que en esa misma biografía, ¿sí? Que está por construir, como la vida misma, ¿sí? No vayas perdiendo ese impulso, ¿sí? No sé qué estás tomando, pero seguí tomando lo que estás tomando. Va a seguir, ¿sí? Y no da, ¿no? Ah, y no da. No rota. En ese sentido, felicitaciones, muchas, ¿sí? Porque tal vez ahorita no lo sabemos, ¿sí? Pero más adelante vamos a ser conscientes del aporte tan inmenso que estás dejando con este paso por aquí. Porque ya lo dijo Rafa, esto
es de un nivel de posgrado, ¿sí? Y creo que el programa cuenta con ese nivel, ¿sí? De hecho he escuchado que muchos de los chicos que hacen posgrado dicen, esto yo ya lo vi en el pregrado, ¿sí? Y eso es muy poderoso, pero eso no se da solo por el cuerpo docente, eso se da por ustedes mismos, los intereses, ¿sí? Por tener el olfato de ver esos espacios paralelos a la academia, ¿sí? Por no perder la capacidad de sorpresa, ¿sí? Ante los procesos académicos, ante la vida misma, ¿sí? Pero bueno, y por alimentarla, ¿sí? Alimentarla, porque solo depende de cada uno de ustedes alimentar esas necesidades, que no solamente parten de las necesidades físicas, sino de las emocionales, como en este caso. Entonces, con toda la razón, entiendo por qué tu trabajo está postulado, ¿sí? Un paréntesis muy chiquito de admirar tu sencillez. Esa sencillez que, comparto lo que dice Rafa, es a la vez una generosidad inmensa, ¿sí? Una generosidad aquí. Y siempre hay un pero esos peros espero sean bien acogidos. Coincido con Leandro, porque yo soy muy del palo de lo análogo, de la experiencia, no de verte llegar en chiva, ¿sí? pero sí de haber hecho una puesta en escena acá un poco que hiciera que nosotros, que no somos del mundo, sí, que no somos de este mundo tipográfico, digamos, sí, porque el lenguaje que usaste me acercó mucho, pudiéramos ver, oler, tocar. Y en ese sentido, se viene un evento la próxima semana que es todo tuyo para que puedas hacer uso de ese espacio en diseño del patio. Y eso, ¿sí? Y eso debería estar en ese evento, Jessy. El poder chiste. ¿Vale? Entonces, tremendo. Vale, Jorge. Ya tercero. Habla tú. Jorge, pues bueno, yo creo que no hay discusión sobre el logro obtenido en este proyecto, el objetivo planteado, los resultados, y es coherente porque a lo largo pues, de tu programa, de la carrera, demostraste siempre pues, tener como ese compromiso y esas ganas de ir siempre a tope, al máximo. Sin embargo, me queda un interrogante, ¿sí? Al margen pues, de todo lo que ya los profesores han manifestado. Y era en la medida en que tú ibas avanzando en la exposición, siempre estaba esperando que de pronto algo mencionara relacionado con el análisis del color en esa fotografía. Y te hago el interrogante porque el signo es una unidad. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer un análisis, aunque sea tipográfico, estoy analizando un signo. Y el signo es una unidad que precisamente para analizarlo yo lo desmembro, o sea, yo lo descompongo en sus diferentes elementos, las formas, ¿sí? Los volúmenes, las líneas, pero el color es un elemento también. Y no es un elemento, digamos, que uno lo pueda dejar tan de lado, ¿no? Podríamos aquí decir, pero profe, pero usted por qué se puso así con esas cosas. No, mira que es tan relevante que tú estás utilizando en tu diapositiva final un color para dejarnos resaltar la gráfica. Entonces, mi interrogante va, o me quedo yo con ese deseo de saber por qué no involucraste en el análisis. Además, porque en las chivas el color también es algo muy típico, ¿no? Y tú estás precisamente tratando de recuperar eso que es la cultura popular. Y la cultura popular también está integrada por esos elementos. Ese es mi interrogante. Para mí mi proyecto fue bien importante lo que ya había hecho el profe Alfredo Vanderruten de analizar la gráfica de las chivas desde el enfoque del diseño gráfico, pero también desde la parte un poco más sociológica, antropológica, y él ya había sentado una base importante respecto al análisis de la gráfica, y de hecho él tiene una apartado específica en el que dice, de mis 60 chivas que analicé, yo concluyo que el color verde es la que representa las chivas del Cauca. Entonces hay algunas cosas, o sea, yo solamente retomé
partes de su investigación porque él, digamos que expandió muchísimo el significado de cada uno de estos elementos y cómo los posibles orígenes que ha tenido. Entonces, por eso ven como mucho texto en los verdes, era como eso, haciendo referencia a las chivas del Cauca. Entonces, bueno, el profe se me había adelantado un poquito respecto a investigar esas cosas. Pero también algo que pues mencionas, profe, la parte del color, pero en tipografía hay algo que se llama pues el color tipográfico, haciendo referencia a una tipografía qué tan oscura o qué tan negro es. Y cuando les mostré la diapositiva al final de haber analizado los lambrequines, digamos que algo que no mencioné es que uno no puede enfocarse tanto en diseñar una letra para que funcione solita y que una letra se parezca a un lambrequín, ¿no? Que es algo que está en los primeros bocetos y que ya lo menciona en el documento, sino que uno va fijándose en que cuando mira la letra de lejos y le mira ese color, ese paisaje, esas formas que se generan en la parte alta y baja de la palabra hagan referencia de alguna manera pues al color que tiene el elemento que inspira la tipografía, que en este caso es el lambrequín. Bueno, en cuanto a mí, felicitarte, Jorge, es un increíble trabajo que realizaste. Con mi experiencia sé que mi trabajo de grado quedó corto a comparación del tuyo. Es excelente todo el análisis. El set de caracteres lo vi crecer desde esa G era fea, pero increíble, es un muy buen trabajo. La experiencia que brindas a futuros diseñadores que se interesen por la letra es magnífica, y es genial el poder encontrar proyectos que sigan esta índole de la letra. Como decías, pues yo fui uno de los primeros que intentó hacer algo con la letra y fallé en el intento, y vos lo superaste con una majestuosidad increíble, y es muy chévere encontrar estos proyectos en la academia. E invitar a los que les gustan las letras, investigar, disfrutar, crear, ser creativos en y obviamente siempre es conceptualizar. Eso es un punto clave en el que nos varamos nosotros dos en la periferia, pero al final lo logramos. Entonces nada, felicitaciones. Perdón, un momento. Va el profe Diego y cerramos con el profe Yesid. Listo, pues nada, Jorge, felicitaciones. Evidentemente pues es un resultado de lo que podríamos esperar de vos. Desde siempre yo me di cuenta que en las clases vos nos dabas clases a nosotros, más que al revés. Realmente siempre he visto un aporte inmenso para todos los cursos, teniéndote a vos como apoyo, y definitivamente pues sí veo que el resultado de tu proyecto es algo bastante amplio, como lo dicen ellos. Yo considero que es un trabajo de posgrado, no es uno de pregrado, por supuesto. Y para que sí, que ya tiene, ¿cuánto tiempo ha terminado de hacer su tipografía? Sí, ese es un tema largo, es un tema pesado. Yo sí hubiese querido, por ejemplo, que, aunque yo sé que por el tiempo también es difícil, obviamente pues en un semestre hacerlo, pero sí es algo importante que vos empeces a relacionarte con un contexto externo internacional también. Postula tu proyecto, postula lo que vos has hecho hasta ahora en muchas muestras que hay a nivel internacional. Hay muchos eventos, y en eso te puede ayudar Jessy, te puede ayudar Laura, que empiecen a ver lo que vos has hecho. ¿Listo? Eso es importante, no de lo que es para vos y para nosotros. Eso me parece que es un elemento indispensable para considerar un proyecto como que haya tenido un alcance más allá del aula, ¿sí? Esa es mi recomendación. De resto, pues nada, es un ejercicio bacanísimo y te felicito mucho. Cerramos con el profe Yesid, que fue el asesor del proyecto. Sí. No, ya está. La clase de tipografía que nos dio hoy Jorge. Jorge, felicitaciones. Un trabajo de una calidad enorme. Me inspira mucho. Me inspira también en mi proceso de investigación. Es un referente para mí también. Motivarte a que continúes con esto. Invitarte también a que hagas tus pruebas de tipografía 3D. Con el laboratorio, ya lo he hablado varias veces con Yesid. Nos encontramos en un proceso muy parecido. Estamos
Hoy hablaste de atributos. En este momento también estamos analizando atributos de la forma 3D para poder desarrollar modelos anatómicos y realmente es un gran referente. Muy bien, Jorge, estoy de acuerdo con la solicitud presentada por los jurados de manera contundente, ¿no? Mostraste un manejo del tema pues que pocas veces se ve. Espero que eso llegue al grupo de investigación, llegue al colectivo, sí, ese laboratorio también se fortalezca. Parece que no solamente el trabajo de grado, sino todo el trabajo que hay detrás en el estudio de la tipografía que se ha generado aquí en el departamento y en el programa. Parece que marca la diferencia en el mismo programa y marca la diferencia a nivel nacional, es más internacional, ustedes lo han mencionado. Pues total apoyo del departamento, tanto a vos, Jorge, ahora como egresado y diseñador en el campo de la tipografía, como al profesor Yesid con su proyecto y su laboratorio de tipografía. Muy bien, excelente. Vale. Bueno, nada, yo creo que pues, un agradecimiento a Jorge porque pues este es como el primer paso, ¿no? Les he dicho a los chicos que con los que trabajamos no solamente en el semillero, sino también en el otro grupo que es más de digitalización y hacer proyectos pues que siempre la idea es hacer un proyecto que nos lleve más allá, ¿no? O sea, no pensarlo como que esto está concluido ahí y ya. Si realmente pues nos interesa la tipografía, pues hay mucho campo todavía por recorrer y ustedes pues tienen todo el potencial para hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando salí de acá me gustaba mucho la tipografía, pero no tenía ni las herramientas, o sea, todo estaba así, ¿cierto? Okay. Y yo creo que de todas estas experiencias, lo más gratificante es eso, ¿no? Yo les decía, cuando armamos la periferia, yo les decía, pues lo importante finalmente no es digitalizar una letra porque eso hay tutoriales para hacer eso, ¿sí? Lo más importante de todo esto es finalmente que nosotros podamos hacer una comunidad donde podamos compartir eso que hemos aprendido porque ahorita, por ejemplo, en este momento fueron ustedes los que tenían preguntas, en mi momento fui yo, ¿no? O sea, hace mucho tiempo fui yo y seguramente los chicos que apenas entran al semillero tienen esas preguntas, ¿no? Entonces, poder compartir eso yo creo que es una de las cosas como más gratificantes que hay, ¿no? O sea, finalmente la tipografía puede estar más grande, puede estar mucho más amplia, pero finalmente lo más significativo de esto es que lo que se ha producido para compartir, ¿no? Y se ha producido para compartir desde acá, ¿sí? Así que, Jorge, no, pues muchas gracias y por el aguante, por aguantar tanta presión mía y del grupo también, que también no hacíamos presión para cerrar bien los proyectos. Así que nada, me motiva mucho que estos procesos terminen de esta manera porque es un resultado de todo, ¿no? El semillero, que es el que impulsa, de la profe Laura, que también está también en el grupo de investigación, y ustedes mismos, que son los que estaban por ahí, y ustedes solitos van andando. ¿Listo? Así que gracias. Sí, para cerrar, pues sí, yo quisiera agradecerle sobre todo, claro, a vos, Yesid, a mi profe Oscar Virillo, que me asesoraron, y que son gente que se excede un poco de lo que debería ser, o sea, no, o sea, no se justifique, porque ya sabemos que no sé. Entregan muchísimo más de lo que el ejercicio docente exigiría, ¿no? Es como que una fuente de acompañamiento a mis profes, a mi profe Yesid, a mi profe Laura, a mi profe Oscar, y también a mis compañeros de la periferia tipográfica. Es como, es chévere como compartir eso de interés, en medio de un montón de energía que hay, de disposición. Entonces nada, me acompañaste un montón de tiempo. Listo, muchas gracias. Es el momento para que los jurados hagan explícita cuál es el tipo de mención que van a otorgar. Pueden tomar su tiempo los dos para que conversen y se procede luego ya a la votación o el aval de los profesores. Voy a adelantar. ¿Ya? Listo. Entonces, por favor, escuchamos cuál es el tipo de postulación de los jurados.
examen, porque esto es un examen, sí, el examen de sustentación, de ver su desempeño, la claridad, el manejo del tema, y teniendo como referencia el documento, pues que fue un excelente material, postulamos como tesis laureada, como lauro. ¿Solicitas el lauro? Solicitamos el lauro. Ok, entonces vamos a proceder los profesores. ¿Listos? Bien, entonces ya hecha la deliberación de los profesores del departamento de diseño, por unanimidad se otorga el lauro a Ahora sí, copias para todos. Muchas gracias. Protocolariamente aquí ya cierra la sustentación. Espero mi ejemplar, Jorge. Espero mi ejemplar, pues. Listo. No, yo tengo que dejar acá.